Hola. El final de una guerra nunca es satisfactorio para nadie. Cuando hay un vencedor y un vencido, evidentemente está la tragedia, la desolación en el perdedor, que además suele tener que pagar los daños de la guerra. En el vencido queda la amarga satisfacción del triunfo, que generalmente implica el haber sufrido enormes pérdidas durante la guerra. Pero cuando es necesario terminar una guerra por la vía de un tratado de paz, la satisfacción es imposible para ninguno de los dos bandos. En Colombia acabamos de asistir a un fenómeno extrañísimo. Una pequeña mayoría ha votado en contra de los tratados de paz que se han negociado por hallarlos insatisfactorios. Todo tratado de paz va a ser insatisfactorio. Ningún tratado de paz va a hacer justicia, va a lograr que se haga justicia con los muertos de uno u otro bando, que se haga el olvido. El olvido lo tenemos que inventar los seres humanos y tenemos que hacerlo voluntariamente. Yitzhak Rabin, cuando firmó una paz que poco duró con Yasser Arafat para dar conclusión, con el objetivo de dar conclusión al terrible conflicto del Medio Oriente entre Israel y Palestina, dijo que la paz no se hacía con los amigos, se hacía la paz con enemigos desagradables. Yitzhak Rabin consideraba a los palestinos enemigos desagradables, igual que los palestinos consideran al Estado de Israel un enemigo desagradable. Sin embargo, ambos intentaron la paz, Arafat y Rabin. En su caso, ambos lo pagaron con la vida. Rabin claramente con la bala de un fanático religioso, y Arafat aún no lo sabemos, pero hay acusaciones de que fue envenenado con polonio. Es muy difícil para una ciudadanía entender que es mejor una mala paz que una buena guerra. Que 52 años de conflicto como los que ha vivido Colombia, en los cuales se ha pasado de la violencia revolucionaria para la exaltación del pueblo y su salvación, a una situación de estancamiento, anquilosamiento y terrible violencia sin sentido que se lleva en su camino a multitud de inocentes, demanda una paz y demanda una capacidad enorme de perdonar y de olvidar. Son curiosamente la extrema izquierda, representada por aquellos que todavía creen que la revolución armada, que la violencia revolucionaria es el camino para la liberación y la exaltación de los pueblos, y es la ultraderecha personificada por gente como Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, y por las iglesias fanáticas protestantes de Colombia, la que ha promovido duramente el no. Lo más asombroso es que un 60 y tantos % de la población colombiana decidió abstenerse de votar, no participar en la decisión de aceptar o no aceptar estos tratados de paz, que siempre se puede acusar que son demasiado benevolentes con la guerrilla o con el Estado colombiano. Lo único que queda es esperar que después de esto, como reaccionaron los británicos después del Brexit, la población colombiana se dé cuenta de que es insostenible tener 52 años más de guerra. Y digo 52 años de guerra solo pensando en las FARC. Las FARC son la consecuencia de la gran violencia que se desató en 1948 y que viene sumando casi 70 años en los que el país sudamericano no ha conocido la paz. La repetición del referéndum o el hallazgo de otra forma de hacer efectiva la paz es urgente, es necesario y es la única salida para Colombia. Sí, es injusto, pero es más injusto perpetuar la guerra. Sí, es insatisfactorio, pero cuando el ansia de paz y de justicia se sustituye por el ansia de venganza, lo que tenemos son horrores interminables.